En este video vamos a hablar de Mongoose, que es la librería de Node.js que nos va a permitir trabajar con MongoDB. Y para instalar Mongoose simplemente ejecutamos npm install mongoose, y si lo queremos agregar a nuestro package.json sería npm install --safe y mongoose, ¿no? Y vamos a ver cómo trabajar con Mongoose, así que vamos a crear una nueva carpeta que se llame... Porque Mongoose es independiente Express, es una librería que uno puede utilizar, digamos, de forma independiente. Así que vamos a crear una carpeta, vamos a probarla ahí. Mongoose test, por ejemplo. Entremos a esa carpeta. Y vamos a hacer npm install mongoose. Eso nos tiene que instalar en esta carpeta el node packages y el package log.json. No vamos a tener un package .json, y vamos a crear ahí un archivo en donde podamos crear nuestras pruebas. Entonces creamos uno que se llame app.js, y el primer paso es requerir Mongoose, como siempre con todas las librerías. Entonces mongoose igual a require, y acá va mongoose. Y ahora vamos a hacer la conexión a la base de datos, a MongoDB, y para eso le decimos mongoose.connect, y aquí vamos a poner una URL que debe comenzar con mongodb // la IP o la URL donde se encuentra el servicio, en este caso localhost. Creo que ya tengo prendido MongoDB, ¿sí? Localhost. El puerto, cuando es local, por defecto es 27017, y después slash y el nombre de la base de datos. Creo que creamos la vez pasada cuando estábamos hablando sobre MongoDB, una base de datos que se llamaba curso Node.js. Y por último tenemos que agregarle este parámetro que es use new URL parser true, si no sale un warning. Y ya con eso él crea la conexión a MongoDB. Y ahora, para empezar a trabajar con los datos, el primer paso es declarar un esquema. Y un esquema va a definir la estructura que se va a utilizar en los documentos. Y para definir el esquema decimos const, le llamamos la variable como queramos, y lo hacemos con mongoose.schema, y acá va a ir los campos que vamos a tener en nuestro documento. Por ejemplo, si estamos creando un artículo o artículos, entonces los artículos van a tener un título y después va el tipo de dato. Entonces string va a tener un cuerpo que va a ser también string, y supongamos que va a tener, si está publicado o no, published, que va a ser un booleano, pero queremos que ese booleano sea por defecto false. Entonces, para agregarle más opciones, en vez de un tipo de datos, lo que hacemos es crear un objeto donde tenemos el type, que va a ser boolean, y las opciones adicionales, que más adelante vamos a hablar un poco más de los esquemas, pero en este caso simplemente queremos que por defecto sea false. Y una vez que tenemos el esquema, el siguiente paso es definir el modelo. Entonces tenemos el definir el esquema y definir el modelo. ¿Listo? Y esto hay que hacerlo por cada colección que uno tenga en MongoDB o que vaya a utilizar, el esquema y el modelo. Y para definir el modelo, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decir que el modelo va a ser article, y lo definimos con mongoose.model. Le damos un nombre, article, y por último le pasamos el esquema que acabamos de crear acá arriba, ¿no? Y con esto ya podemos empezar a manipular los datos dentro de esa colección. Entonces volvamos a la presentación y veamos lo que podemos hacer con ese modelo. Con el modelo es que ya uno empieza a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo crear un documento, y lo que uno puede hacer es instanciar, porque ese modelo termina siendo una función constructora. Entonces podemos decirle new article y pasarle los valores que queramos, en este caso el título, el body,
y no le estamos pasando published porque por defecto va a ser false, o podríamos ponerle published true o false también. Y una vez que hemos instanciado este primer artículo, entonces tenemos que guardarlo. Entonces tenemos que decirle first o el nombre de la variable que le hayamos dado, punto .save, y ese punto .save va a recibir un callback, una función que se va a ejecutar cuando se almacene el documento o cuando falle en almacenarlo. También hay una forma más corta de hacer esto. En vez de primera instancia la función constructora y después hacer el save, podemos utilizar el método create, que ese método sí está directamente sobre article, sobre esa función constructora. Entonces article.create, le pasamos en un objeto los valores que queremos que tenga ese artículo y un callback que se va a llamar cuando sea creado o cuando salga un error. También podemos crear múltiples documentos. Entonces podemos decir article.insert many y le pasamos un arreglo de objetos en donde vamos a insertar todos esos todos los documentos que queramos, y un callback que se va a llamar cuando él inserte todos esos documentos. Podemos buscar y filtrar documentos. Entonces, para listar todos los documentos haríamos un article.find y le pasamos un callback, una función que va a recibir dos argumentos, un error y la lista de los artículos que se encontraron. En este caso, si hay un error, entonces vamos a imprimirlo, y si no, simplemente imprimimos los artículos, ¿no? La lista de artículos que nos devuelva MongoDB. Y si queremos ya filtrar por algún criterio, entonces podemos utilizar también find, pero como primer argumento le pasamos un objeto con los criterios que queremos utilizar de búsqueda. Por ejemplo, en este caso estamos buscando todos los artículos que tengan como título artículo 1. Y después le pasamos el callback que va a recibir el error, si existe, si hubo un error, y los artículos que encontró utilizando esos criterios. También podemos buscar un documento específico, y para eso utilizamos el método find_one, en donde podemos pasarle, por ejemplo, el ID del documento, y después podemos pasarle o le pasamos un callback donde vamos a recibir la información. Él va a traer el primer documento que cumpla con el criterio que uno le pase, ¿no? Con los criterios que uno le pase, porque uno le puede pasar varios. Sin embargo, para buscar por ID hay un método que es el find by ID, que uno simplemente le pasa el ID que quiere buscar y el callback con el artículo que va a recibir, ¿no? Fíjense que ahí la función recibe solo un artículo porque estamos usando el find one y el find by ID, que solo nos va a devolver un artículo. También podemos hacer comparaciones, como lo hicimos directamente en MongoDB, pero acá ya utilizando Mongoose. Entonces acá estamos diciéndole que nos busque todos los documentos en una colección de person, de gente, que la edad, que age, sea mayor, GT es greater than 17, y que sea menor que less than 66. Y eso le pasamos como segundo argumento el callback, ¿no? Y ahí nos va a traer todas las personas que cumplan esos criterios. Y hay una alternativa en Mongoose que a mí me parece, o que recomiendan más, que es decirle que es con métodos anidados. Entonces, person.whereAge.greater than 17. Less than 66. .exec, y ahí uno pasa el callback. Pero cualquiera de las dos opciones está bien utilizarla. Ahora, si uno necesita comparar una serie de valores, puede utilizar el in, el operador in, y de hecho puede utilizar todos los operadores de búsqueda de MongoDB, ¿no? Que utilizamos en MongoShell en un video pasado. Entonces, en este caso estamos buscando dentro de los artículos todos los que tengan los tags A o B, y después le pasamos el callback y ahí ya hacemos algo con eso, ¿no? Otra alternativa, también utilizando métodos anidados, entonces article.where tags.in, le pasamos un
el arreglo y después una función, un callback que va a recibir los que cumplan con esos criterios. También podemos utilizar el punto exec como lo hicimos en el greater than y el less than para pasar la función, el callback después. Y de esa forma podemos anidar también más métodos. Veamos cómo ordenar y limitar documentos, y para eso vamos a utilizar el método sort y le vamos a pasar el campo o los campos por los que queremos ordenar. Entonces en este caso estamos llamando el find para que nos traiga todos los documentos y después que los ordene por título, y ya le pasamos el callback y para manipular ya los objetos que nos lleguen de esa colección, que cumplan con, o no que cumplan todo. En este caso, como estamos dando find sin criterios, nos va a listar todos, pero ordenados por títulos. Y también ordenado por título. Y también podemos limitar el número de registros o el número de documentos que nos llegan utilizando el método limit y pasándole como argumento el número de elementos que queremos que retorne. También podemos seleccionar ciertas llaves del documento. Entonces, por ejemplo, podemos decirle article.find y queremos solo las llaves title y description. Y después le pasamos el callback. También hay un método select para hacerlo anidado. Siempre hay como las dos opciones. Y después llamamos el exec y le pasamos el callback. Bien. Ahora veamos cómo contar los documentos o los resultados que busquemos. Si queremos contar todos los documentos de una colección, haríamos article.countDocuments y le pasamos el callback ya para recibir la información. Recibe un error y el count o el número de elementos, de documentos. Y acá si hay un error, retornamos. Estamos ahí, bueno, ahí podríamos más bien hacer un console log o imprimir algo. Acá estamos llamando una función handle error. Y si no hay error, entonces hacemos un console log de ahí tantos artículos. ¿Listo? Si la colección ya es muy grande, esto es muy demorado hacer este count documents. Así que se recomienda utilizar mejor el estimate document count, que es otro método que trae Mongoose, que nos da un estimado del número de documentos que hay, pero no es exacto. Pero es mucho más rápido. También podemos filtrar por criterios. En este caso estamos buscando o contando todos los documentos que tengan published true, que estén publicados. Y ahí entonces también hacemos el console log. Hay tantos artículos publicados. Bien, entonces eso es la búsqueda. También podemos actualizar un documento. Y para eso tenemos que primero buscarlo con el find by ID o el find one. Eso nos devuelve un callback. No, ahí le pasamos un callback como segundo argumento. Y ya con ese callback vamos a actualizar los atributos de ese artículo que nos pasa ahí en ese callback. Y llamamos el save pasándole también el callback, ¿no? Function error. Y si hay algún error, entonces lo imprimimos. Entonces aquí es donde se empieza a ver cómo se empiezan a anidar esos callbacks, que eso vamos a hablar en el siguiente video, cómo mejorar eso con promesas y con async await, pero por ahora vamos a verlo así con callbacks. También hay una forma más rápida de actualizarlo para no hacer el find by y después el save, que es el update, pero ese sí lo llamamos directamente sobre el article, sobre la función constructora. Le pasamos los argumentos que queremos utilizar para buscar los documentos. En este caso vamos a actualizar todos los que tengan título artículo 1 y como segundo argumento ya le pasamos los nuevos valores. Entonces le decimos que title ahora va a ser nuevo título, o sea, todos los que tenían artículo 1 como título ahora los vamos a cambiar por nuevo título, y multitrue se lo tenemos que pasar para que actualice todos los documentos que cumplan los criterios, porque si no, él solo actualiza el primero que encuentra. Y por último, el callback para saber que ya todo terminó bien o que hubo un error. Por último, veamos cómo eliminar un documento. Entonces, también podemos hacerlo con find by
y después llamando el método remove. Entonces acá estamos haciendo el find by, que va a recibir un callback. Ese callback recibe dos argumentos, el error y el artículo si lo encuentra. Y si encuentra ese artículo lo estamos removiendo con el método remove y pasándole una función, un callback, para saber si hubo un error o todo salió bien. Pero también podemos hacer un atajo que es el delete one, así como utilizamos el create o el update. También hay un delete one en este caso, y ese delete one nos va a permitir eliminar el primer documento que cumpla esta condición, que es que el title sea artículo 1, y le pasamos también el callback como siempre, ¿no? Esos son como las diferentes operaciones que podemos hacer con Mongoose sobre las colecciones y los documentos de las colecciones en MongoDB. Entonces hablemos un poco más del esquema, porque el esquema va a definir la estructura de los documentos. Como decíamos en su momento cuando introdujimos MongoDB, MongoDB tiene una estructura flexible, pero realmente la estructura lo que uno hace es manejarla en código, no en la base de datos como tal, no en MongoDB como si lo haríamos con una base de datos relacional. Pero en código sí definimos un esquema para cada colección. Entonces, por ejemplo, acá vamos a definir un esquema para un blog que va a tener un título que va a ser de tipo string, un autor que va a ser de tipo string, un body tipo string, los comentarios, y recuerden que MongoDB soporta documentos anidados. En este caso vamos a tener los comentarios dentro del mismo documento de los blogs, en este caso, y cada comentario va a tener un cuerpo que es string y una fecha que es de tipo date. También el blog va a tener un date que va a ser de tipo date y va a tener por default el date now, o sea, la fecha en que se inserte. Va a tener un hidden que va a ser booleano, y va a tener dos campos más que los agrupamos en ese meta, que va a ser el número de votos y de favoritos que le hagan, que van a ser números. Entonces acá se ven como todos los tipos de datos que podemos utilizar para definir nuestro esquema. Y sobre el esquema también podemos definir algunos métodos de instancia que ya vamos a poder utilizar sobre los modelos. Entonces le decimos esquema.methods y llamamos el método como queramos. En este caso vamos a crear un método que se llama wordCount, y lo que va a hacer ese wordCount es tomar el cuerpo del artículo, en este caso del blog post, y lo va a dividir por espacios y va a tomar la longitud de eso para saber cuántas palabras hay, ¿no? Es una forma cruda de contar el número de palabras, porque obviamente también hay puntos y otros símbolos que toca tener en cuenta. Pero lo bueno de esos métodos es que uno los guarda dentro del esquema y ya los puede utilizar dentro de los documentos cuando ya uno los instancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos instanciando un nuevo artículo con título art1 y el body hola mundo, y estamos llamando el método wordCount que ya definimos previamente, y ya nos va a retornar que ese body tiene dos palabras. También hay unos métodos estáticos, que los métodos estáticos los vamos a llamar directamente sobre el modelo, sobre la función constructora. Entonces, para agregar un método estático decimos esquema.statics en vez de methods, como lo hicimos en el pasado, va a ser statics. Y por ejemplo, queremos agregar un método que sea find by title, que reciba el nombre o el título, ahí debemos poner más bien el título, y recibe un callback, que ese callback hay que llamarlo cuando hagamos lo que necesitemos. En este caso estamos buscando todos los títulos o todos los documentos que tengan título, el nombre que nos llegue como argumento, y cuando ya termine, entonces le pasamos el callback que nos llega ahí. Y eso es muy útil para crear estos métodos de ayuda, como find by title, find by cualquier otro campo o cualquier otro tipo de búsqueda que queramos hacer. Y para utilizar ya un método estático lo hacemos nuevamente sobre la función constructora. Entonces
.findByTitle. Ya no tenemos que hacer el new article, sino es directamente sobre el modelo. Y le ponemos, por ejemplo, art, porque estamos buscando con expresión regular. Y le pasamos function, entonces el callback, que va a ser function, y los artículos que lleguen, que nos van a devolver ese find by title. Él va a ejecutar ese método que definimos previamente y nos va a mostrar los artículos, ¿no? Nos va a traer los artículos que cumplan con ese título o con esa expresión regular. También hay otro concepto en el esquema, que son los atributos virtuales, y los atributos virtuales nos permiten definir digamos, atributos que no necesariamente existen o llaves que no necesariamente existen en el documento de MongoDB, pero que nos puede servir para, por ejemplo, si tenemos un nombre que está dividido en first name y last name, podemos crear un atributo virtual que se llame full name, y tenemos que definir un get para que cuando se llame ese atributo virtual, él nos devuelva eso, y un set para que cuando le asignemos algo a ese atributo virtual, él lo utilice o lo actualice esos campos. Entonces, para definir el atributo virtual utilizamos el esquema y llamamos el método .virtual y le pasamos un nombre, que va a ser el nombre del atributo virtual. Y tenemos que pasarle un get, que es el método o la función que se va a llamar cuando llamen ese atributo virtual, cuando hagan, digamos, newperson.fullname. En este caso vamos a unir el nombre con el apellido, pero también hay que crear un set. Es opcional, pero se puede, que es para que puedan asignarle, digamos, a full name un nombre, y él de pronto parta ese nombre y utilice la primera parte, digamos, lo parte por el espacio, y utiliza la primera parte como nombre y la segunda parte como apellido. Eso no es siempre exacto, pero podría ser una forma, que es lo que está haciendo esa función que vemos ahí. Y ya para utilizar el atributo virtual, primero, tenemos que hacer el model. Ya tenemos el esquema, ya tenemos el atributo virtual, siempre después el modelo. Y para utilizarlo, instanciamos, digamos, una persona, y utilizamos el atributo virtual con pedro.fullname, que nos va a devolver Pedro Pérez. Y también podemos cambiar el nombre y el apellido, digamos, por Pablo Gómez, y él va a utilizar Pablo como primer nombre y Gómez como segundo nombre. Esto es solo un ejemplo, pero los atributos virtuales no se utilizan mucho, pero hay en ocasiones en que como esta, que pueden ser útiles. ¿Listo? Y eso es básicamente todo lo que vamos a ver de Mongoose. Algo importante es decir que es independiente de Express, uno lo puede utilizar de forma independiente, y que toda la documentación se encuentra en mongoose.js.com. Ahí le muestran todo, cómo definir el esquema. De hecho, ahí saqué el ejemplo del blog, y cómo crear el modelo, cómo instanciar ya métodos de instancia. Estos son los métodos que vimos con methods. Y bueno, aquí los statics también los vimos. Pero acá en el API está todos los métodos que uno puede llamar sobre, por ejemplo, un modelo, como el delete one, hay un delete many, el create, el count documents, el find by ID. Todo eso lo vimos, ¿no? Y también está ya lo que podemos llamar sobre el prototipo como tal, es decir, sobre las instancias, como el save, el remove, debe estar acá, remove, y entre otras. Pero ahí está toda la documentación que uno necesita. También, digamos, para hacer queries, todos los métodos que vimos de greater than, el less than, limit, acá está el limit, el sort debe estar por acá. Todo eso lo podemos hacer también de esta forma. Acá está el sort. Acá podemos encontrar toda esa documentación. ¿Listo? Bien, en el siguiente video vamos a hablar sobre programación asincrónica, porque ya empezamos a ver todo el tema de callbacks, y a veces los callbacks se pueden volver muy, muy complejos, muy anidados. Entonces vamos a ver qué podemos hacer y qué nuevas formas nos ofrece
ECMAScript 6 para manejar esto. Así que avancemos.